Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? En el nombre del Señor Jesús, les saludo. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes nuevamente una palabra a través de este canal de YouTube, Siervo Miguel Caicedo. Los saludo para quienes no me conocen. Soy el Siervo Miguel Caicedo, llamado por el Señor para servirle y anunciar sus virtudes, para anunciar el Evangelio, así como cada uno de ustedes, que también ha sido llamado para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes en cuanto a la temática que han sido el tema de las últimas 2 semanas, Israel y Palestina. Y seguimos con respecto a este tema porque todavía está allí precisamente este tema de guerra, este tema de escalamiento de la guerra, otras naciones, otros países que también están de una u otra manera apoyando a unos o a otros y que pareciera ser que esto va a escalar a mayor magnitud, más todo el tema que está viendo en términos de la muerte de miles de niños, de civiles, de personas, de inocentes, y que hace necesario que también traigamos a coalición este tema. Ya he dejado claro en otros videos que oro tanto por los judíos como por los palestinos, que en ambos lados hay personas inocentes que están muriendo, que en ambos lados hay niños, huérfanos, viudas, personas que necesitan que oremos por ellos. Orar tanto por su paz como por esperanza, como por consuelo, pero también y principalmente que la luz del Evangelio les resplandezca para que sean salvos. Porque en ambos lados, la mayoría, ya sea tanto islámicos o judíos ortodoxos o los judíos en general, han rechazado a Jesucristo y rechazan a Cristo y aborrecen también a los cristianos, en su mayoría. Aunque en términos netamente humanos podríamos decir que los islámicos y los grupos extremistas islámicos como los terroristas de Hamas, ISIS, Hezbollah y todos estos grupos demoníacos aborrecen no solamente a los judíos, sino también a los cristianos en una forma más cruda y de una forma más cruel. No obstante, también los judíos ultraortodoxos han estado rechazando al Mesías por más de 2000 años y han estado también y rechazan a los cristianos, aborrecen a los cristianos y se burlan de los cristianos. Por eso necesitamos orar por ambas naciones. Y también mencioné en otro de los videos que como cristianos no podemos caer en una idolatría ciega hacia Israel, simplemente por el hecho de ser Israel, porque allí también se presenta injusticia, iniquidad, inmoralidad y cosas que a Dios no le agrada y que Dios en su momento juzgará. Y el tema central hoy de este video es con respecto a lo que Pablo dice en Romanos 11, que todo Israel será salvo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Israel? Porque si bien oramos tanto por los palestinos como por los judíos, y sin Cristo no hay salvación ni para los unos ni para los otros, no hay paz ni para los unos ni para los otros, también es cierto que en cuanto a Israel, Dios ha dicho cosas puntuales y que están en su palabra. Y al resto de naciones, incluyendo la Palestina, egipcios, árabes, ingleses, Estados Unidos, Colombia y demás naciones, aunque el Señor salva un remanente y de cada lengua, tribu y nación habrán en las bodas del Cordero y estarán unidos a Cristo y estaremos eternamente como hermanos unidos por medio de Jesucristo, hay notas puntuales con respecto a Israel. Así que miremos rápidamente en Mateo capítulo 27, versículo 25, en el contexto de los judíos étnicos principales, las autoridades, el Sanedrín, los escribas, los fariseos y un gran grupo de todos ellos de los judíos, diciendo en el versículo 27, y respondiendo todo, conserve esa palabra por un momento, todo. Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este contexto está entregándose Jesús a manos de Pilato para ser crucificado. Los judíos principales entregando a Jesús para que muera crucificado en manos de gentiles. Y ellos dicen, su sangre inocente, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por más de 2000 años, los israelitas, los judíos, han estado o estuvieron dispersos por todo el mundo y han estado cargando con el peso de esas palabras que pronunciaron, sea la sangre de este inocente, del justo, del Mesías, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Rechazaron al rey de los judíos, al verdadero Mesías, al hijo de David, lo rechazaron y por lo tanto han obtenido las consecuencias de rechazar a Dios. Porque aunque con sus labios dicen creer en Hashem, aunque con sus labios dicen
creer en el Dios, y es el Dios verdadero, el Dios de Israel. En cuanto a sus acciones, al rechazar a Cristo, lo han negado. Y por eso Jesús también, hablando con ellos, dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No con todos y cada uno particular al 100% de los judíos, sino en su mayoría, los principales, las principales autoridades. Entonces, cuando leemos aquí en Mateo 27, versículo 25, de que todo el pueblo dijo, no es que esté haciendo referencia al 100%, porque el 100% incluiría también los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús que no lo negaron, María, la madre de Jesús, que no lo negó tampoco y que estuvo con él hasta la cruz. Estaría hablando de cada uno de ellos, pero sí fue la gran mayoría del pueblo y los principales los que pidieron que Jesucristo fuera crucificado. Y hoy en día aún lo vemos, porque en términos porcentuales, los judíos que creen en Jesús son una minoría, un grupo muy pequeño, lo que Dios llama en Romanos 10 y Romanos 11 precisamente el remanente de Israel, que Dios ha guardado del Israel étnico un grupo pequeño siempre en cada generación, que verdaderamente han puesto su esperanza y su fe en Jesús como el Mesías. Este pequeño remanente es un grupo insignificante en comparación con el total de Israel, de todo Israel, porque la mayoría de Israel, sus dignatarios, sus mandatarios y todo el pueblo en general ha rechazado a Jesús como Salvador, a Yeshua como el Mesías. Y aún así todavía están esperando al Mesías. El Mesías ya vino, pero llevan 2000 años todavía esperándolo porque no aceptan que es Jesucristo. Pero esto también en un futuro cambiará, porque serán movidos al arrepentimiento. En Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, el Israel étnico por el cual Pablo está orando y diciendo: yo soy parte de ellos, también soy hijo de israelita, descendiente de Benjamín, y también era igual de testarudo que ellos, celoso en cuanto a la ley, pero totalmente desconocedor, en ignorancia de lo que verdaderamente decía allí la ley y que mostraba y reflejaba a Cristo. Entonces dice Pablo: mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, así como lo tenía Pablo, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento que muestra ya la revelación del Evangelio. Pero cuando uno continúa leyendo allí sobre el remanente de Israel, sobre no ser jactanciosos contra los israelitas, que así como en este momento fueron desgajados al ser ramas naturales por su incredulidad, no obstante, también serán injertados nuevamente si se arrepienten y ponen sus ojos en Jesucristo. Cuando llegamos a la restauración de Israel, versículos 25 y 26, dice el Señor a través del apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, lo que ha acontecido en Israel. Endurecimiento en parte, momentáneamente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los que han de ser salvos añadidos a la iglesia como gentiles de las demás naciones, palestinos, egipcios, ingleses, australianos, todos los demás que hayan de ser añadidos a Cristo, al olivo natural, del cual Israel son las ramas naturales, hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles, estará endurecido en parte, es lo que dice allí Pablo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y allí nuevamente se repite la palabra todo. Todo Israel será salvo. Y la vimos la palabra todo en Mateo capítulo 27, versículo 25, de que todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora dice: y todo Israel será salvo, pero está hablando del Israel étnico. Es decir, que es una promesa de salvación para la mayoría de judíos, no que sea todo 100% cada uno de los individuos simplemente por ser israelitas, sino que en la promesa de Dios, y lo vemos por ejemplo en Zacarías capítulo 12, que el Señor moverá sus corazones, el corazón de los judíos, de los moradores de Jerusalén, serán movidos a un espíritu de gracia, de oración y de clamor al Señor. Se arrepentirán y verán a Jesucristo, a quien traspasaron, verán al Señor y creerán entonces verdaderamente en el Mesías que han estado rechazando. Y por lo tanto también se dolerán, se arrepentirán de sus pecados y de su rechazo al Señor. Se lamentarán y llorarán cuando vean a Él, a Cristo, a quien traspasaron. Esta es parte de la promesa de la restauración de Israel y de la paz verdadera de Dios para con Israel. También lo leemos en Isaías
48, si mal no recuerdo ahorita, donde dice que el Señor los encaminará y los guiará para hacer lo que deben hacer, porque ellos han rechazado al Señor y por lo tanto no tienen paz. Y dice, no hay paz para los malos, dijo el Señor. Pero en ese contexto es hablándole Dios también de una forma correctiva a Israel. Y si lo vemos aquí a la luz de lo que Pablo dice en Romanos 11, entonces diremos que Israel será conmovido, movido al arrepentimiento, su corazón será mudado a un corazón de carne, serán movidos a la gracia, serán movidos a tener un espíritu de oración, de clamor, de arrepentimiento y mirarán a Jesucristo. Y el que mira a Jesucristo, entonces es salvo. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Mirarlo para salvación, mirarlo por fe y poner su esperanza en Jesucristo. Esta es parte de la promesa y es también nuestra oración y es mi oración por Israel. Como decía Pablo allí en Romanos 10.1, el anhelo de mi corazón y mi oración hacia Dios por Israel o para Israel es de salvación, que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Un día todas las naciones desaparecerán y de todas ellas, de todo grupo, pueblo, lengua, nación, habrá un remanente, unido a la iglesia, unidos como iglesia adorando a Jesucristo eternamente. Pero también el Señor ha prometido que de Israel, todo Israel será salvo, es decir, un gran porcentaje de los principales mandatarios, dignatarios, ya no será la mayoría en contra, sino la mayoría movido sus corazones a creer en Jesucristo a pesar de su obstinación, a pesar de su dura cerviz, como dice también la palabra, aún así el Señor ha guardado la existencia de esta nación en términos humanos, pero promete al final de los tiempos que sus corazones serán movidos y conocerán a Jesucristo. Y entonces conocerán la salvación del Señor, porque sin Jesús no hay salvación. Y qué bonito para que nosotros precisamente tengamos esta oración por ellos, pero no dejando de orar por las otras naciones, incluyendo por Colombia, por Estados Unidos, por los palestinos, para que de cada una de estas naciones haya un remanente, un grupo que adore y ame a Jesucristo, a Dios en espíritu y en verdad. Y también la promesa del Señor revelada en Apocalipsis dice que un día descenderá la Jerusalén verdadera, la Jerusalén de donde viene el libertador, que libertará a Israel y quitará la impiedad de Jacob, la impiedad de Israel, Jesucristo, la Israel que desciende del cielo, hecha de oro, con mares de cristal, con muros de oro, con calles de oro. Esta Jerusalén verdadera que desciende del cielo, la que también esperaba a Abraham, como leemos allí en Hebreos. Esta Jerusalén, esta Sión, será en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero del resto de las naciones, el testimonio que quedará serán del remanente que habrán confiado, que hemos confiado en Jesucristo, porque no hay salvación sin el Señor, el Dios de Israel. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Si este material es de edificación, compártalo con otros y gracias por suscribirse y apoyar el canal. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracia y paz.